quiero danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy quiero danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Vamos a cantarle. Hoy quiero danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy quiero danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad en este lugar. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar, pues somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Si es para él, hazlo más fuerte. Si le vas a dar el grito de júbilo, dáselo al que vive para siempre. Estás aquí.
como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta en la oscuridad, tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol, vienes como el sol al amanecer. Nieblas huirán ante tu poder, si como el alba se levanta en la oscuridad, tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Fuera de tu autoridad, eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza es la vida que está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó,
bendición. Aleluya. Vamos, repítelo y dile sea la gloria a ti. Por última vez. Le puedes dar una ofrenda de palmas al Rey. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Vida están brotando en mi interior, de inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Dilo conmigo. El río de Dios está aquí. Hay gozo en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. En el río de Dios hay gozo en soy libre. Hay vida en, hay gozo en, soy libre. Amén.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Vamos a repetirlo otra vez. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Ok, póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, que nos permites estar en este lugar delante de tu presencia. Pedimos, Señor, la guianza y la dirección de tu Espíritu en esta hora. Que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que estamos con las enseñanzas del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya hablamos la semana pasada del mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a hablar del segundo mensaje a la otra iglesia, la iglesia de Esmirna. Así que vamos a Apocalipsis
capítulo 2, versículo 8 en adelante. A ver, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Son 4 versículos. Y dice la palabra de Dios. Saludos a todos los amigos y hermanos de las redes que hacen el tiempo para poder recibir palabra de Dios. Es un gusto poder saludarles. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Puede sentarse, por favor. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya dijimos que estas iglesias representan a los tipos de iglesias que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, y que podemos aplicarlo de manera personal. Usted y yo somos la iglesia, pero también podemos aplicarla de manera local como iglesia, y también de manera universal, como está la iglesia a nivel universal. Entonces, las características, las cualidades, las deficiencias de estas iglesias sirven para que nosotros podamos analizarnos a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces hablamos de Esmirna. Esmirna, dicen los historiadores, que era un puerto muy importante a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. Recuerda que la semana pasada hablamos de la iglesia de Éfeso. O sea que de Éfeso a Esmirna estaba como de aquí a Villahermosa, como a 1 hora más o menos en vehículo. Y era una ciudad, un puerto muy importante. Y dicen los historiadores que la vida para los creyentes en Esmirna era un poco complicada. Yo diría que era bastante complicada, no un poco complicada, por el culto imperial romano y por los judíos que también vivían ahí, los judíos ortodoxos, porque habían cristianos, habían judíos y estaban los romanos también. Los cristianos eran los que habían empezado a creer en el evangelio de Jesucristo y proclamaban a Jesús. Los judíos pues eran los religiosos ortodoxos que conservaban las leyes de Moisés, pero que no habían aceptado todavía la doctrina del Mesías, de Jesucristo. Y aparte estaba el imperio romano, que tenía dominio de todas esas zonas. ¿Y por qué era complicado para los creyentes, para los cristianos, los seguidores de la doctrina de Jesús, del Mesías? ¿Por qué era complicado? Porque como el imperio romano era el que tenía el dominio y el control de esa zona, de ese tiempo, el imperio de una u otra manera controlaba e imponía sus leyes, ¿no? Y en lo tocante a las creencias, en lo tocante a la religión, el imperio romano de una u otra manera pues le imponía a todos sus súbditos, no importando quiénes fueran, que tenían que acatarse. Y una de las formas de adoración que mostraba fidelidad o lealtad al emperador y al imperio romano era precisamente que todos adoraran la estatua o la imagen
que se hacían de los emperadores. Los emperadores mandaban a hacer una estatua del emperador en turno, y entonces se tenía por ley que debían de adorar a esa estatua del emperador, y tenían que ofrecerles vino, inciensos y todo ese tipo de cosas. Y entonces los cristianos no obedecían esas órdenes. ¿Por qué? Porque tenían bien claro lo que la palabra de Dios dice, que no debían adorar dioses ajenos, que no debían de postrarse ante una estatua, ante una imagen. Y eso era un conflicto muy fuerte para los cristianos, porque el emperador y todo Roma, para obligar a los cristianos a que obedecieran esas leyes, a veces normalmente los cristianos no obedecían porque mostraban su fidelidad y lealtad al Señor Jesucristo, y normalmente los intimidaban o los amenazaban con algunas torturas y algunas ejecuciones que eran muy, muy fuertes. Entonces, sobre ese ambiente histórico se estaba desarrollando esta iglesia de Esmirna. Recuerde que quien escribió Apocalipsis fue Juan el amado, y a Juan lo habían deportado a la isla de Patmos, y ahí él recibió esa revelación, y durante esa época imperaba toda esa situación en la iglesia de Esmirna. Y empieza diciendo, analizamos las características de la iglesia de Esmirna, y dice en el versículo 9 de Apocalipsis 2: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La primera característica que tenía la iglesia de Esmirna es que trabajaba, era muy trabajadora, muy colaboradora. Ya vimos la iglesia de Éfeso y dijimos, analizamos a través de la palabra de Dios que era una iglesia que trabajaba mucho, pero es así, se fatigaba trabajando, que cayó en el punto del activismo y se olvidó de Dios. Trabajaba para Dios, pero se olvidó de Dios. La iglesia de Esmirna era una iglesia más equilibrada. Sí trabajaba, pero no cayó en el activismo. Tenía presente que su adoración era para el creador de los cielos y la tierra, para Jehová de los ejércitos, pero era una iglesia que trabajaba también con equilibrio. El segundo punto, según el versículo 9, la segunda característica que tenía es que estaban pasando tribulación y pobreza. Pero cuando hablamos de tribulación, cuando hablamos de situaciones difíciles, nosotros nos imaginamos una dificultad, un problema de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Y si no tenemos antecedentes de lo que otros han vivido o de lo que ha vivido la iglesia a lo largo de toda la historia de la humanidad, de repente no dimensionamos esa parte. Pero la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba pasando por problemas, por tribulación, y además por problemas económicos, porque estaba imperando una situación en la que los emperadores romanos los obligaban a que trajeran los tributos al imperio romano, les exigían, casi los obligaban, los exhortaban. El pueblo judío y los cristianos pues estaban acostumbrados, principalmente los judíos, a llevar las ofrendas al templo en Jerusalén para ofrecérselos a Dios. Pero recuerden ustedes que en el primer siglo, allá por el año 70-73, el imperio romano invadió a Jerusalén, y entonces destruyeron el templo en el que se rendía la adoración a Dios, y ya no había templo. Y entonces los judíos querían seguir llevando las ofrendas,
Y el emperador dijo: ahora me las van a traer a mí. Y entonces prácticamente les obligaban a que llevaran todas esas ofrendas, y estaban pues en una situación apretada económicamente, pero a pesar de eso, los cristianos se mantenían fieles delante de Dios. Otra característica que tenía esta iglesia, en el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo daré la corona de la vida. En este tiempo, la situación para los creyentes del primer siglo, estaban pasando una persecución muy terrible. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que en el libro de los Hechos empezó la persecución por los seguidores de Jesús. A Pedro lo encarcelaron muchas veces, a Juan, al apóstol Pablo igual, lo encarcelaron por seguir la doctrina de Jesús y por predicar. Y entonces empezaron a desatar persecuciones terribles, pero el Señor lo advirtió. Vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dice ahí la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El Señor se los advirtió, les dijo: va a haber persecución. Pero yo creo que no dimensionaron los discípulos y los creyentes qué clase de persecución era. Y si yo le pregunto hoy a ustedes, hermanos, ¿la iglesia de Cristo hoy está padeciendo persecución? Yo creo que vamos a decir que sí. Porque dice: sí, mi vecino me critica, pastor, que soy aleluya, que soy cristiano, o en el trabajo te critican por ser cristiano, por ser como eres, por amar a Dios, por amar la palabra. O en la escuela los otros chicos te señalan y te ven raro, ¿verdad? De repente están los chicos en el salón, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y de repente los chicos se sienten como bichos raros, ¿verdad? Porque volteas a ver a tu salón y de 50, 3, 4, 5 son los bien portaditos, los que hacen tarea, los que respetan al maestro, los que no dicen groserías y no se drogan, no se emborrachan, no andan en inmoralidad sexual. Y los demás son un desorden y medio, y hasta se asustan cuando llegan a la secundaria, ¿no? Y dice: mamá, vieras mi amigo, mi amiga, lo que dice, lo que hace. Entonces, a veces nosotros dimensionamos ese tipo de persecución. Pero la persecución que estaba pasando en la iglesia en el segundo siglo después de Cristo era muy pesado. Ahorita les voy a compartir, pero quiero ver otra cita. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. Dice ahí el pasaje: he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque les entregarán a los concilios y a sus sinagogas, y en sus sinagogas les azotarán, y aún ante gobernadores y reyes. Ahí están los imperios, los monarcas de los imperios. Y los reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando les entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Versículo 21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres
y los harán morir, la propia familia, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas vea lo que dice la Biblia: mas el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor Jesús se los advirtió, y eso no duró mucho, porque eso lo habló el Señor en vida, cuando Él anduvo en la tierra, en la primera mitad del siglo después de Cristo, y pasando 100 años después, la persecución se desató de una manera terrible. Quiero leerle una frase de un escritor y creyente allá que vivió por el segundo siglo más o menos después de Cristo. Se llama Ignacio de Antioquía. E Ignacio de Antioquía dijo esta frase: el fuego y la cruz, muchedumbre de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Miren lo que dice, se lo vuelvo a mencionar. Hablaba de fuego, hablaba de cruz, hablaba de fieras salvajes, hablaba de huesos rotos, huesos quebrados. Porque el Imperio Romano desató una persecución sobre los cristianos, sobre los creyentes principalmente, muy terrible. Y como les decía al principio, como ellos no querían acatarse a las leyes del gobierno romano para adorar sus estatuas, porque eran fieles al mandamiento de Dios, entonces a veces los obligaban. Y en un libro que se llama Historia del Cristianismo, capítulo 1, del autor Justo L. González, de ahí saqué esta información y algo más de lo que les voy a platicar. Ahí menciona todas las atrocidades y todas las torturas y todos los sacrificios que experimentaron muchos cristianos con tal de permanecer fieles al Señor. Y entonces la persecución no era de que el vecino me critica, no era de que no tengo trabajo, no era de que tengo problemas familiares, no era de que estoy enfermo. O sea, era una persecución pero terrible. Y hay algunos que les voy a mencionar. Por ejemplo, para el año 161 después de Cristo, el emperador que estaba en turno era el emperador romano Marco Aurelio, y este desató una terrible persecución sobre los cristianos para doblegarlos, para doblegar su fe. ¿Por qué les platico esto? Porque lo que está diciendo la iglesia de Esmirna, que se lo vuelvo a leer para que entremos en lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Versículo 10 de Apocalipsis 2 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado: no temas lo que vas a padecer. Amigo de las redes, no temas lo que vas a padecer. Y si dice: ay, sí, Señor, sabes que te soy fiel hasta la muerte, Señor. Aunque mi vecino me critique, aunque mi mamá me desherede, aunque mi papá me quite la hacienda, yo no te voy a negar, Señor. Pero mire el nivel de persecución. Y dice ahí el versículo 10 de Apocalipsis 2: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Esta iglesia de Esmirna se caracterizó porque se acostumbraron a una persecución que les costaba la vida. Era de vida o era de muerte. Y a pesar de que estaban ante una persecución de que les podía costar la vida, esta iglesia llegó a desarrollar una convicción de que dijo: Señor, aunque me maten, no voy a ceder. Y entonces Ignacio de Antioquía dijo: fuego, cruz, fiera salvaje. Las torturas o los castigos que les daban a los cristianos para que renunciaran a su fe en el tiempo del emperador Marco Aurelio era de que o los crucificaban
o los quemaban vivos al fuego, como le pasó a Policarpo, que lo quemaron vivo por no negar su fe. Los soltaban en el no me acuerdo ese lugar donde hacían los eventos públicos, se me pasó, donde habían los eventos públicos y los exhibían a los cristianos y los aventaban a la explanada, así como una especie de lo de fútbol, ¿cómo se llama? Como un estadio, ándele, pero no me acuerdo ese nombre, perdóneme. Y tiraban a los cristianos y les soltaban fieras, leones, tigres, osos, perros salvajes, para que los despedazaran o se los comieran vivos. Otra vez vamos a lo que dice Apocalipsis 2: no temas en nada lo que vas a pasar. Imagínense que el Señor te dijera y me dijera a mí: Freddy, no temas en nada, te van a tirar unos 10 leones y unos 5 tigres y unos 4 osos. No tengas miedo, Freddy. Si a veces nada más con un perrito nos asustamos, con Kobe nos asustamos. Kobe es el perrito, mi perrito. ¿Cuánto más que te tiren 10 leones, tigres, osos y no te pueden ni defender? Y entonces esa era la persecución que el Señor les estaba advirtiendo. Pero la iglesia de Esmirna tenía tal convicción de que eso no lo intimidaba y decía: vamos a ser fieles hasta la muerte. Se menciona en ese libro Historia del Cristianismo de Justo L. González una tal viuda Felicidad, así se llamaba esa viuda, que tenía 7 hijos. Se supone que quizás a su marido lo mataron igual por confesar a Cristo, y la amenazaron que negara su fe, y esta mujer no quiso. Dijo: yo me muero en la raya, pero no voy a negar a Cristo. Y la torturaron y la mataron, ¿sí? Y amenazaron a sus hijos y le dijeron los romanos: díganle a su mamá, son 7 contra 1, díganle por favor que niegue a Cristo, no la queremos matar. Y la convicción tremenda de esta mujer, parafraseado esa frase, porque no me acuerdo muy bien, no la anoté, decía: si no les venzo en esta vida, también les venzo con mi muerte, pero de que les venzo, les venzo. Y les digo a los hijos: y ustedes no den marcha para atrás, porque yo no voy a dar marcha para atrás. Imagínense el legado que le dejó a sus hijos. Y la mataron. Hablamos de un filósofo Justino, que de tanta filosofía llegó al punto donde él dijo: la verdadera filosofía es la doctrina cristiana. Llegó a decir este filósofo. Y también lo amenazaron, no negó su fe, y también lo torturaron y lo mataron. Pero quiero hablarles de un personaje muy característico, una mujer que se llamaba Blandina. Y esta mujer igual era creyente fiel de Jesucristo, y la amenazaron y le dijeron: si no niegas a Jesucristo, Blandina, te vamos a torturar de la manera más terrible, Blandina. Y entonces le digo, era una convicción que esta iglesia tenía en ese tiempo, que no les temían ni a las fieras ni al fuego. Y esa mujer se amarró firme en su fe y dijo: no les tengo miedo, aunque me maten, no voy a negar a Jesucristo. Y entonces primero la azotaron, le dieron de latigazos, y esta mujer no negó a Cristo. Como vieron que no se rendía, luego le soltaron las fieras, pero no para que la matara, solamente para que la despedazaran, la mordieran, la hirieran, y estando ensangrentada pudiera negar a Cristo. Y no negó a Cristo. Luego calentaron una silla de hierro, de fierro, y la sentaron a esta mujer para que negara a Cristo. Y aunque se le estaban cociendo ahí sentada en esa silla, esa mujer no negó a Cristo. Y entonces tomaron una red, una malla, la metieron dentro de la red y le soltaron un toro. Y ese toro iba y la corneaba y la golpeaba hasta despedazarla. ¿Y sabe qué pasó? Tampoco negó a Cristo esa mujer, porque ella se acordaba de estas palabras: sé fiel hasta la muerte y yo
te daré la corona de la vida. Y es lo que Dios te está diciendo a ti, hombre, mujer, joven, matrimonio: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pastor, ¿y qué pasó con Blandina? Como no la lograron doblegar, entonces dijeron: llévenla y córtenle la cabeza, decapítenla. Pero esa era la clase de tribulación que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. No se compara hoy en nada con lo que nosotros vivimos, hermanos. Sí, pastor, pero son persecuciones. Sí, ok. Pero cuando nosotros realmente analizamos esas persecuciones que sufrió la iglesia primitiva, decimos nosotros: no, pues nosotros estamos en la gloria, en serio, con todo y que mi vecino me critica, con todo y que mi familia me va a desheredar, con todo y que me quedé sin trabajo, estoy enfermo. O sea, esta clase de persecución era la clase de persecución a la que estaba sometida la iglesia de Jesucristo. Y en ese tiempo, entonces, ese mensaje era la iglesia de Esmirna. Y ahora lo aplicamos de manera personal. ¿Cuáles son las persecuciones que usted y yo estamos experimentando? ¿Cuáles son esos problemas y esas dificultades que a veces nosotros queremos negar la fe de Cristo? Que a veces nos avergonzamos delante de los hombres, anunciar, proclamar, como dice la palabra de Dios, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. A veces vivimos como cristianos anónimos y no queremos confesar a Jesucristo. Y cuando digo que no queremos confesar a Jesucristo, no es que nos pongamos como locos con un megáfono, ¿verdad?, en la plaza pública, que aunque te lo puede poner el Espíritu Santo: amo a Cristo, amo a Cristo, quiero que todos sepan que amo a Cristo. Porque a lo mejor eso puede ser, como dijimos en el mensaje a Éfeso, puede ser una llamarada de petate de muchos cristianos, que en tu primera euforia cristiana tú lo hagas, pero luego te pasa el enamoramiento y si no amas al Señor ya no lo vas a hacer. Cuando hablamos de confesar a Cristo, es de marcar la diferencia, de pararse firme en nuestro credo, en nuestros principios, en lo que hemos recibido de parte de Dios, y no movernos. Y aunque nos amenacen de muerte, ¿qué pasaría si alguien te dice: ¿sabes qué, Freddy? Si no niegas a Cristo, vamos a preparar la leña y te vamos a amarrar como un pollo, ahí te vamos a rostizar. Y se oye bonito, ¿verdad? Se oye muy fácil. Pero cuando ya ves que está en la hoguera y sientes el calor, ¿cuál será nuestra decisión en ese momento? ¿Dejar que nos achicharre el fuego? Dijo Policarpo: el fuego que ustedes van a preparar va a durar un rato, cuando mucho 2-3 horas me voy a consumir, pero el fuego en el infierno va a ser toda la eternidad. Esa era la clase de persecución que estaba pasando Esmirna. ¿Cuál era otra de las características que tenía esta iglesia? Esta iglesia tenía constancia, tenía perseverancia, estaba bien convencida de que decía: yo voy a ser fiel hasta la muerte. Era una iglesia que decía: a mí no me va a asustar nada, a mí no me va a espantar nada, a mí no me va a hacer dar marcha atrás y darle la espalda al Señor. Yo voy a ser fiel hasta la muerte, ¿sí? Era otra de las convicciones que tenía esta iglesia. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, y esa cita subráyela, póngale un separador o mándela a hacer en grande, porque muchas veces nos puede venir la idea de abandonar la fe, de darle la espalda a Jesucristo, o de mantenernos en una postura también apática, ni para allá ni para acá. Y los términos medios con Dios no funcionan. Dice la Biblia: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Con Dios no funcionan los términos medios. O eres
o no eres. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la convicción que nosotros debemos tener. A lo mejor hoy no nos enfrentemos a las fieras porque no nos tocó vivir eso. Y gracias a Dios que no nos tocó vivir, digo yo. Sí, pastor, pero nos está tocando vivir la pandemia y no sé qué tantas cosas. Bueno, cada etapa de la historia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que debemos ser fieles hasta el final, no abandonar los caminos del Señor, no apartarnos de sus principios. Dice el último versículo de este pasaje, donde estamos ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo no sé si usted ya había escuchado esta frase en la Biblia, segunda muerte. Y cuando habla de segunda muerte, entonces es que hay una primera y luego hay una segunda. ¿Y de cuál es esa segunda muerte que habla Apocalipsis? Vamos a verlo ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice ahí la palabra: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que vamos a morir físicamente todos. En algún momento de nuestra vida nos va a llegar la muerte. Pero los que morimos en Cristo, dice la Biblia, no morimos sino dormimos, esperando a nuestro Salvador. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, todos vamos a resucitar. Todos. Primero los que murieron creyendo en Cristo van a resucitar, y los que no creyeron también van a resucitar. Y luego entonces vendrá el juicio final de parte de Dios, para que aquellos que en su vida nunca quisieron nada con Dios, nunca se arrepintieron, nunca reconocieron el sacrificio de Jesucristo, entonces dice: ¿sabes qué? Ya te resucité y ahora otra vez te vuelves a morir. Pastor, entonces ¿para qué hace eso el Señor? ¿Para qué lo resucita y para qué lo vuelve a matar? Pues entonces, si no queremos pasar por ese trance de la segunda muerte, mejor vámonos bien arrepentiditos y bien comprometidos delante del Señor, ¿no? ¿Para qué nos esperamos a esa situación? Recuerde que el Señor viene a juzgar la tierra y a todas las personas, y de eso es lo que habla Apocalipsis. Dice: el que persevere hasta el fin no tendrá lugar en la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 28 habla nuevamente de esta segunda muerte y da algunas características de aquellas personas que van a experimentar esta segunda muerte. Apocalipsis 21, 8 dice ahí la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Dígale que está a su lado: ya no te des mentiroso, no diga mentira, no diga mentira, amigo de las redes. Dice mucho: no, yo nada más digo mentiritas blancas, pastor. Con Dios no hay mentiritas blancas. La mentira es mentira, ni hay mentiras disfrazadas de verdad. Entonces, hermanos, esa es la característica, son las características de la iglesia de Esmirna. Una iglesia que trabajaba, pero con equilibrio, sin caer en el activismo. Una iglesia que estaba pasando tribulación y pobreza, pero no la limitaba de trabajar para el reino. Una iglesia que sufría tribulación, y tribulación que era a costa de su vida.
una iglesia que era perseverante y que tenía constancia, y una iglesia que sabía que si era fiel hasta la muerte, tendría un galardón en el cielo, recibiría la corona de la vida y no va a experimentar esa segunda muerte. Puede ponerse de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder ser como esta iglesia. Cabe mencionar que la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son dos de las iglesias a las cuales el Señor no les reprochó ninguna falta. Eran iglesias bien centradas, y yo creo que tenemos mucho de qué tomar de esta iglesia de Efeso.